Abigail Cavendish se encogió cuando otra gota de lluvia se coló por el techo agujereado del porche y aterrizó junto a su pescuezo. Apartó la silla de la mancha húmeda del techo y suspiró, contemplando el sombrío paisaje al otro lado de la ventana. Millbrook, un pueblecito del norte del estado de Nueva York, parecía congelado en el tiempo, ignorando el acelerado ritmo del siglo XXI. «Lorenzo, ¿te has acordado de llamar al techador?», gritó Abigail, sin apartar los ojos del portátil. Vino de la parte trasera de la casa. «El tejado, cariño. Tiene goteras desde hace 3 semanas». «Ah, sí, por supuesto». Lorenzo apareció en la puerta, abotonándose la camisa sobre la marcha. «Me pondré a ello hoy mismo, lo prometo». Abigail arqueó una ceja con escepticismo, pero guardó silencio. 5 años de matrimonio le habían enseñado que las promesas de su marido tendían a estirarse con el tiempo como la goma. Lorenzo Cavendish, de 32 años, propietario del único taller de reparación de automóviles de Millbrook, era un patán bonachón con las manos perpetuamente engrasadas y una sonrisa desarmante. Le encantaba su trabajo, pero no estaba especialmente ansioso por hacer negocios, contento con unos ingresos constantes, aunque modestos. «Hoy llegas temprano», comentó Abigail, echando un vistazo a su reloj. «Sí, Jim puede arreglársela sin mí. Mamá tiene hoy una revisión rutinaria. Le prometí que la llevaría». Lorenzo se sirvió un café y se dejó caer en la silla frente a su mujer. Abigail apretó los labios débilmente. Imelda Cavendish, su suegra, era un nombre muy conocido en Millbrook. La autoritaria viuda del juez del condado no solo controlaba a su hijo, sino a la mitad del pueblo. «¿Te importa si me salto la visita de hoy? Tengo una videoconferencia importante a las 2». Abigail intentó mantener la voz lo más neutra posible. «Por supuesto, cariño. Mamá lo entenderá», sonrió Lorenzo, pero había un destello de duda en sus ojos. «Mamá lo entenderá», se burló Abigail apenas audiblemente mientras su marido salía de la habitación. Sabía muy bien que Imelda no perdería la oportunidad de expresar su desaprobación. «Mi cuñada está demasiado ocupada con su oscuro trabajo para dedicar tiempo a su familia», era lo que sin duda diría su suegra. Abigail suspiró y volvió al trabajo. A sus 20 años, era especialista senior en marketing para una pequeña pero ambiciosa empresa de tecnología ecológica. Trabajar a distancia le permitía vivir en Millbrook, pero cada día Abigail se sentía más atrapada en el atolladero de la vida provinciana. Una llamada por Skype la sacó de su ensueño. El rostro de Chloe, su jefa y mejor amiga a tiempo parcial desde la universidad, apareció en la pantalla. «Abby, ¿adivina quién acaba de firmar un contrato con Green Tech Industries?» Chloe estaba entusiasmada. «Venga ya». «¿En serio?». Abigail se lanzó hacia adelante, sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Claro que sí. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Quieren que dirijas el proyecto». Abigail se quedó sin palabras por un segundo. Green Tech Industries era una de las principales empresas de tecnología medioambiental. Una oportunidad única en la vida como esta. «Chloe, esto es increíble. Pero espera, ¿no tienen su sede en Nueva York?». La sonrisa de Chloe se desvaneció un poco. «Sí, ese es el truco. Necesitan que estés in situ. Abby, sé que estás ligada a Millbrook, pero es una gran oportunidad. Piénsatelo, ¿vale?». Abigail asintió, sintiendo la emoción crecer en su interior. «Claro que lo pensaré. Gracias, Chloe». Terminó la llamada y se recostó en la silla, tratando de ordenar sus pensamientos. Nueva York, una gran ciudad, grandes oportunidades, una gran vida. Todo lo que había soñado cuando dejó Millbrook, su ciudad natal, para ir a la universidad. Y todo a lo que había renunciado cuando regresó aquí después de Lorenzo. Abigail recordó su primer encuentro.
Había vuelto a casa para las vacaciones de verano, llena de ambiciones y planes para el futuro. Lorenzo acababa de heredar el taller de su padre. Era tan sincero, tan campechano. Su sencillez y fiabilidad parecían el contrapeso perfecto al caos de la vida estudiantil. Su romance se desarrolló rápidamente. Al final del verano, Abigail no podía imaginar su vida sin Lorenzo. Cuando llegó el momento de volver a la universidad, dudó. Y entonces ocurrió un accidente. El padre de Lorenzo había muerto en un accidente de coche, y Abigail se quedó atrás para apoyar a su amante. Había planeado retomar sus estudios en un trimestre, pero los días se fueron convirtiendo en semanas, las semanas en meses. Lorenzo le propuso matrimonio y se casaron. Abigail se convenció a sí misma de que era feliz, de que aquello era la vida de verdad, amor, familia, un hogar acogedor. Pero el gusano de la duda nunca desapareció del todo. La carcomía por dentro y por fuera, sobre todo en momentos como aquel, cuando el gran mundo le recordaba a sí misma, atrayéndole con oportunidades y aventuras. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. En el umbral estaba la señora Finch, su vecina, con una cesta de manzanas en las manos. «Buenos días, querida. He cogido manzanas para ti. Este año la cosecha es maravillosa». Abigail sonrió tensa. La señora Finch era la mujer más dulce, pero su interminable charla sobre el tiempo, las cosechas y los cotilleos del pueblo a veces le hacían rechinar los dientes. «Gracias, señora Finch. Es usted muy amable. Y... Ah, sí. Por cierto, he visto a Lorenzo marcharse. Otra vez en casa de Imelda, ¿eh? La pobre está bastante decaída últimamente, aunque a mí me sigue pareciendo tan mandona como siempre. ¿Sabes? La semana pasada ella...» Abigail asintió, escuchando solo a medias a su vecina. Sus pensamientos estaban muy lejos, en las bulliciosas calles de Nueva York, en los despachos de los rascacielos donde se tomaban las decisiones que cambiaban el mundo. ¿Y te imaginas lo que me dijo? Josephine, me dijo, si todas las nueras fueran tan consideradas como mi Abigail, el mundo sería un lugar mucho mejor, piénsalo. Abigail casi se atraganta. Lo siento, ¿qué? ¿Imelda dijo eso? La SRA. Finch asintió con entusiasmo. Sí, eso es exactamente lo que dijo. Y eso es el mayor elogio de Imelda Cavendish, ya lo sabes. Abigail lo sabía, y eso la incomodó. Imelda nunca perdía la oportunidad de criticar a su nuera en las conversaciones con su hijo o en sus monólogos privados, pero en público siempre ensalzaba sus virtudes. Formaba parte del elaborado juego que su suegra llevaba años practicando. Al despedirse de la señora Finch, Abigail volvió al ordenador. Abrió un nuevo correo electrónico y empezó a escribir. «Querida Chloe, he estado pensando en tu propuesta». Sus dedos revoloteaban sobre el teclado. ¿Qué iba a escribir? ¿Que estaba dispuesta a dejarlo todo e irse a Nueva York? ¿O que tenía que renunciar a la oportunidad de su vida? En ese momento, la puerta principal se cerró de golpe y se oyó la voz de Lorenzo. «Cariño, no te vas a creer lo que ha pasado en la consulta del médico». Abigail suspiró y cerró su portátil. Tendría que tomar una decisión, pero no ahora. Ahora mismo tocaba ser una esposa atenta y escuchar otra historia de las desventuras de Imelda Cavendish. «Ya voy, cariño», gritó, levantándose de la mesa. Al salir de la habitación, Abigail lanzó una última mirada por la ventana. La lluvia había cesado y un arco iris aparecía en el horizonte. Simbólico, pensó con una risita amarga. Hermoso pero inalcanzable, igual que sus sueños de una gran carrera en la gran ciudad. Abigail golpeó nerviosamente la mesa con los dedos mientras observaba cómo Lorenzo destrozaba metódicamente su cena. El plato de lasaña estaba medio vacío y ella aún dudaba en iniciar una conversación. «Parece que te has tragado un limón entero», se rió Lorenzo, enviándose otro trozo a la boca. Abigail respiró hondo. «¿Recuerdas lo que dije sobre la videoconferencia? Era Chloe. Tiene noticias».
murmuró Lorenzo con la boca llena. Nos han ofrecido un contrato con Industrias Green Tech. Es una empresa enorme, Lorenzo, y quieren que dirija el proyecto. Lorenzo se apartó por fin de su plato. Abby, eso es genial. Estoy orgulloso de ti. Abigail sonrió débilmente. Gracias. Pero hay un pero. El trabajo en Nueva York. El tenedor de Lorenzo cayó sobre su plato con un sonoro estrépito. En Nueva York. ¿Quieres decir? Sí, tendríamos que mudarnos. Abigail observó atentamente la reacción de su marido. Lorenzo se echó hacia atrás en la silla y su rostro adoptó una expresión de desconcierto. Pero, ¿y el taller? ¿Y mamá? Y además, Nueva York es una vida totalmente distinta. Lo sé, cariño. Créeme, entiendo todo eso. Pero esta oportunidad podría cambiar nuestras vidas. Podríamos viajar, comprar una casa nueva, tal vez incluso, vaciló, tener un bebé. Lorenzo se estremeció. El tema de los hijos siempre había sido un tema delicado para ellos. 5 años de matrimonio y ningún resultado, a pesar de todos los intentos. Abby, ya hemos hablado de esto. No se trata de dinero, solo lleva tiempo. ¿O tal vez necesitamos mejores médicos? En Nueva York. Basta. Lorenzo golpeó la mesa con el puño, haciendo que Abigail hiciera una mueca de dolor. Lo siento, no era mi intención. Es que es demasiado repentino. Necesito pensarlo. Abigail asintió, sintiendo que la irritación se acumulaba en su interior. Claro que sí, piénsalo. Solo recuerda que no tenemos mucho tiempo para decidir. El resto de la velada transcurrió en un tenso silencio. Lorenzo miraba la televisión, fingiendo estar absorto en un partido de béisbol, mientras Abigail fregaba los platos con exasperación. A la mañana siguiente, cuando Abigail bajó a desayunar, Lorenzo ya estaba sentado a la mesa con una taza de café. He estado pensando toda la noche, empezó sin preámbulos. Quizá deberíamos ir a Nueva York este fin de semana. A ver qué tal. Abigail se iluminó. ¿En serio? Oh, Lorenzo, eso sería maravilloso. Pero no se lo digamos a mamá todavía. Ya sabes lo que opina de las grandes ciudades. Abigail puso los ojos en blanco, pero asintió. El fin de semana pasó volando como un abrir y cerrar de ojos. Nueva York les fascinó con su energía, sus posibilidades, su inagotable flujo de vida. Incluso Lorenzo, escéptico al principio, se contagió del entusiasmo de su mujer al final del viaje. Aquí se está muy bien, le confiesa en un pequeño café de Brooklyn. Quizá podría abrir mi propio taller, algo exclusivo para coches retro. Abigail le apretó la mano. Podríamos empezar una vida nueva, Lorenzo. De vuelta en Millbrook, decidieron que era hora de hablar con Imelda. Abigail insistió en hacerlo juntos. La casa de Imelda Cavendish se alzaba sobre los edificios vecinos, un mudo reproche a cualquiera que se atreviera a cuestionar la grandeza de su dueña. La enorme puerta de roble se abrió antes de que Lorenzo pudiera siquiera tocar el timbre. «Ah, ahí estás». Imelda, una mujer menuda y enjuta de mirada tenaz, les arrastró hasta el vestíbulo. «Lorenzo, querido, te has olvidado completamente de tu madre. Empezaba a pensar que estaba enferma y muerta, y tú ni te has dado cuenta». «Mamá, nos vimos hace 3 días», suspiró Lorenzo. 3 días, 3 años. ¿Qué diferencia hay para una madre que echa de menos a su único hijo? Imelda desvió la mirada hacia Abigail. «Y tú, querida, pareces cansada. ¿Has vuelto a sentarte frente al ordenador?» «Hola, Imelda», sonrió Abigail con esfuerzo. «Estábamos a punto de hablar de algo importante contigo». «Oh, así que tenéis noticias». Imelda se animó. «¿Por fin voy a ser abuela?» Abigail sintió que la sangre se le subía a la cara. «No, la verdad es que no. Mamá, vamos al salón». Lorenzo empujó suavemente a su madre hacia adelante. Cuando estuvieron sentados, Imelda en su sillón favorito, Lorenzo y Abigail en el sofá de enfrente, se hizo un silencio incómodo. «¿Y bien?»
Imelda golpeó impaciente el reposabrazos con los dedos. Soy todo oídos. Lorenzo tosió. Verás, mamá, Abby ha recibido una oferta de trabajo muy buena. Eso es maravilloso, interrumpió Imelda. Espero que ahora puedas pasar más tiempo con tu familia, querida. Abigail apretó los dientes. En realidad, Imelda, el trabajo implica jornada completa. Y mudarme a Nueva York. Por un momento, se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Entonces Imelda se rió, pero no había ni una pizca de alegría en su risa. «Oh, Abigail, eres tan bromista. Por un segundo hasta me lo creí». «No es una broma, mamá», dijo Lorenzo en voz baja. «Estamos pensando seriamente en mudarnos». La cara de Imelda cambió al instante. La sonrisa desapareció, dando paso a una expresión de fría furia. ¿Estáis locos? ¿Abandonarlo todo por un trabajo? ¿Qué pasa con tu taller, Lorenzo? ¿Y yo, vas a dejar a tu madre sola en este páramo? Mamá, no te vamos a abandonar. Nueva York no está tan lejos, vendremos a menudo. ¿A menudo? Imelda sonrió con amargura. Incluso ahora, viviendo a 5 minutos, no encuentras tiempo para visitar a tu madre más que una vez a la semana. ¿Qué pasará cuando te encuentres a cientos de kilómetros? Imelda, intervino Abigail, comprendemos tus sentimientos, pero esta es una gran oportunidad para los dos. Lorenzo podría empezar su propio negocio. Cállate, ladró Imelda de tal manera que Abigail retrocedió. Todo esto es culpa tuya, me estás quitando a mi hijo. Mamá, basta. Lorenzo intentó calmar a Imelda, pero ya estaba fuera de control. Mírate, Lorenzo, te has vuelto completamente blando, estás dejando que esta mujer arribista te maneje los hilos. ¿Dónde está el hombre fuerte que yo crié? ¿Estás dispuesto a cambiar tu familia, tus raíces, por unas perspectivas ilusorias? Lorenzo se puso pálido. Mamá, yo... No, escúchame tú. Imelda bajó la voz, pero había una nota acerada en ella. Tu padre se revolvería en su tumba si supiera que vas a renunciar al trabajo de toda su vida. ¿Has olvidado lo orgulloso que estaba de ti? ¿Cómo soñaba que continuarías con su negocio? Abigail vio que Lorenzo se encogía bajo esta presión. Intentó cogerle la mano, pero él la apartó. ¿Y tú, Abigail? Imelda desvió la mirada hacia su cuñada. Creía que valorabas a la familia. Creía que entendías la importancia de mantener la tradición. ¿Y estás dispuesta a arruinarlo todo por un trabajo? No es solo un trabajo, intentó objetar Abigail, pero Imelda no la dejó terminar. ¿Sabes lo que te voy a decir? Si te vas, puedes olvidarte de mí. Te sacaré de mi vida. ¿Es eso lo que quieres, Lorenzo? ¿Quedarte sin madre? No, mamá, claro que no, murmuró Lorenzo. Abigail no podía creer lo que oía. Lorenzo, no vas a dejar que nos manipule, ¿verdad? Pero fue como si Lorenzo no la hubiera oído. Miró a su madre y en sus ojos leyó una mezcla de culpa y confusión. Lo siento, mamá. No estábamos pensando. Claro que no vamos a ninguna parte. ¿Qué? Abigail se levantó del sofá de un salto. Lorenzo, hemos hablado de esto. Tú misma dijiste que querías probarlo. Abby, por favor. Lorenzo miró suplicante a su mujer. Vayamos despacio. Tal vez haya otras opciones. Imelda sonrió triunfante. Eso es lo que hay que hacer, hijo. No tiene sentido perseguir una grulla en el cielo cuando tienes una teta en la mano. Abigail sintió que todo hervía en su interior. No me lo puedo creer. Lorenzo, ¿de verdad vas a dejar que ella decida por nosotros? Abby, cálmate. Lorenzo parecía agotado. Discutamos esto en casa, ¿de acuerdo? No hay nada que discutir, replicó Imelda. Te quedas y punto. Ahora, ¿por qué no tomamos un té? He hecho tu tarta favorita, Lorenzo. Abigail vio con asombro cómo su marido seguía obedientemente a su madre hasta la cocina. Cuando llegaron a casa, Abigail estaba tan enfadada que apenas pudo contenerse para no gritar.
¿Cómo has podido? Soltó en cuanto la puerta se cerró tras ellos. ¿Cómo has podido renunciar tan fácilmente a todo lo que soñábamos? Lorenzo se hundió cansado en el sofá. Abby, entiéndelo, no puedo recoger y dejar a mamá. Ella me necesita. ¿Y yo qué? ¿No te necesito? Abigail sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Lorenzo, esta es nuestra oportunidad de empezar una nueva vida. ¿No ves lo atascados que estamos aquí? ¿Atascados? Lorenzo frunció el ceño. Creía que aquí erais felices. Tenemos un hogar, amigos, una vida estable. ¿Qué te falta? Abigail se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Qué me falta? Lorenzo, ¿hablas en serio? Siento que me asfixio aquí. Todos los días lo mismo. Trabajo, casa, visitas a tu madre. Esto no es vida, es existencia. Lorenzo suspiró. Abby, entiendo que quieras más, pero no puedes coger todo lo que tenemos aquí y tacharlo. Mi taller, mi mamá. ¡Tu mamá!, exclamó Abigail. Siempre tu mamá. ¿Cuándo te darás cuenta por fin de que somos una familia aparte, que debemos tener nuestras propias vidas? Abby, por favor. Lorenzo intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. No tomemos decisiones precipitadas. Quizá haya algún tipo de compromiso. Abigail negó con la cabeza. ¿Qué clase de compromiso, Lorenzo? O nos mudamos y empezamos una nueva vida, o nos quedamos aquí y... ¿Y qué? ¿Seguimos viviendo a instancias de tu madre? Estás siendo injusto. Lorenzo frunció el ceño. Mamá solo está preocupada por nosotros. No, Lorenzo, dijo Abigail en voz baja. Está preocupada por sí misma, por mantenerte cerca. ¿Y sabes qué? Lo está consiguiendo. Hubo una fuerte pausa. Lorenzo miraba al suelo, y Abigail podía sentir la desesperación creciendo en su interior. «¿Sabes?», dijo finalmente, «creía que éramos un equipo, que tomábamos decisiones juntos, pero hoy me he dado cuenta de que estaba equivocada». Se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. «¿A dónde vas?», preguntó Lorenzo. «A dormir», respondió Abigail sin darse la vuelta. «A la habitación de invitados. Necesito pensar». Mientras subía las escaleras, oyó a Lorenzo hablar en voz baja. «Abby, por favor», pero no se detuvo. La mañana recibió a Abigail con dolor de cabeza y una sensación de pesadez en todo el cuerpo. Le costó abrir los ojos y se quedó mirando el techo de la habitación de invitados. La realidad de ayer la golpeó como un chorro de agua fría. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Normalmente, a esa hora, Lorenzo estaría en el taller y ella preparando el desayuno. Hoy, de la cocina no salía ni un ruido. Abigail se obligó a levantarse y bajar. Lorenzo estaba sentado a la mesa, con la mirada fija en una taza de café frío. «Buenos días», dijo Abigail intentando que su voz sonara neutra. Lorenzo se estremeció y la miró. «Hola, no estaba segura de si querías desayunar conmigo». Abigail se encogió de hombros y se dirigió a la cafetera. «Todavía tenemos que hablar». Lorenzo asintió. «Abby, sobre lo de ayer, sé que estás disgustada, pero entiende que no podía aceptar mudarme sin más. Es una decisión demasiado importante». Abigail se volvió hacia él, aferrando una taza de café entre las manos. «Una decisión seria que hemos estado discutiendo durante toda una semana, una que prácticamente hemos tomado, y que has cancelado en una conversación de 5 minutos con tu madre». «Yo no he cancelado nada», objetó Lorenzo. «Simplemente he dicho que teníamos que pensarlo». «No, Lorenzo», Abigail negó con la cabeza. «Le dijiste a tu madre que no íbamos a ninguna parte. Tomaste la decisión por los dos». Lorenzo suspiró. «Vale, he exagerado, pero entiéndelo, no puedo recoger e irme, dejando a mi madre sola». «¿Y yo qué, Lorenzo? ¿Qué pasa con mis sueños, mis planes?» «¿No tienes sueños de una familia? ¿Con tener hijos?», preguntó Lorenzo en voz baja. Abigail sintió que un nudo le subía a la garganta.
Claro que lo tengo, pero no quiero que nuestros hijos crezcan aquí en este pantano. Quiero darles más oportunidades. En Nueva York, Lorenzo enarcó una ceja con escepticismo. En una ciudad donde no conocemos a nadie, donde no hay apoyo familiar. ¿Y aquí tenemos apoyo? Abigail sonrió con amargura. Tu madre no hace más que criticarme. Cada vez que vamos a verla, me siento fracasada. Lorenzo frunció el ceño. Estás exagerando. Mamá es... Bueno, es de la vieja escuela. Necesita tiempo para adaptarse. ¿5 años no son suficientes? Abigail negó con la cabeza. Sabes, a veces pienso que nunca me aceptará. No importa lo que haga, no siempre será suficiente. Abby, por favor. Lorenzo se levantó e intentó abrazar a su mujer, pero ella se apartó. Vamos a... Démosle un poco más de tiempo. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Abigail miró a su marido durante un largo momento. De acuerdo, Lorenzo. Intentemos llegar a un acuerdo. Pero, ¿sabes qué? No voy a quedarme de brazos cruzados. Voy a hablar con Chloe. Tal vez haya una oportunidad de trabajar a distancia o algo así. Lorenzo asintió, claramente satisfecho de que el conflicto hubiera terminado temporalmente. Claro, es una buena idea, y yo hablaré con mi madre. Le explicaré la situación. Abigail dudaba que hablar con Imelda cambiara algo, pero decidió guardar silencio. En lugar de eso, se limitó a asentir y subió a prepararse para el trabajo del día. Los días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Abigail estaba volcada en su trabajo, tratando de cruzarse lo menos posible con Lorenzo. Él, por su parte, se quedaba hasta tarde en el taller, evitando conversaciones incómodas en casa. El viernes por la noche, cuando Abigail estaba a punto de acostarse, sonó el timbre. En el umbral estaba Imelda. «Buenas noches, querida», sonrió dulcemente su suegra. «Espero no llegar tarde. Pensé en pasar a ver cómo estabas». Abigail reprimió un suspiro e invitó a Imelda a pasar. «Lorenzo sigue en el trabajo», informó mientras conducía a su suegra al salón. «Oh, no pasa nada». Imelda hizo un gesto con la mano. «En realidad he venido a verte». Abigail enarcó las cejas, sorprendida. ¿A verme? Imelda se sentó en su silla y miró detenidamente a su cuñada. «Sabes, Abigail, he estado pensando mucho en nuestra última conversación, y me he dado cuenta de que puede que haya sido un poco demasiado emocional». «¿Quieres disculparte?», preguntó Abigail con incredulidad. Imelda se rió. «Oh, no, querida, quiero explicarte. Siéntate, por favor». Abigail bajó lentamente hasta el sofá, sin dejar de mirar a su suegra. «Verás», empezó Imelda, «cuando yo tenía más o menos tu edad, también tuve la oportunidad de dejar Millbrook. Una gran oportunidad». Abigail se inclinó involuntariamente hacia adelante. En los 5 años que llevaba conociendo a la familia de su marido, era la primera vez que oía algo así. «Fue en el 73», continuó Imelda. «Me ofrecieron un trabajo en un bufete de abogados de Chicago, un puesto prestigioso, bien pagado, todo lo que un joven abogado podía soñar». «¿Y qué pasó?», preguntó Abigail en voz baja. Imelda suspiró. «Lo rechacé. Mi padre estaba muy enfermo en aquel momento. Mi madre no podía arreglársela sola. No podía dejarlos». «¿Te arrepentiste?». Abigail observó atentamente a su suegra, intentando captar el más mínimo cambio en su rostro. Imelda guardó silencio, como si sopesara cada palabra. «Sabes, Abigail, la vida rara vez nos da respuestas sencillas. Sí, a veces pensaba en lo que podría haber sido, pero entonces conocí a Jorge, tuve a Lorenzo, tuve una buena carrera aquí en el juzgado del condado. No puedo decir que me arrepienta de nada». Abigail asintió, sin saber qué decir. «Pero», continuó Imelda, y su voz se hizo más áspera, «sé lo que es sentir que te estás perdiendo algo importante. Y por eso, Abigail, no quiero que Lorenzo y tú
cometáis un error. ¿Error? Abigail intervino. ¿Crees que mudarse a Nueva York es un error? Imelda se inclinó hacia adelante. Creo que destruir lo que tenéis aquí en aras de unas perspectivas fantasmas es un error. Lorenzo tiene un negocio aquí, tú tienes un hogar, una familia. ¿Por qué arriesgarlo todo? Abigail sintió que la irritación crecía en su interior. ¿Pero no acabas de decir que a veces te arrepientes de tu decisión de quedarte? Dije que lo había pensado, cortó Imelda. Pero al fin y al cabo, la familia es más importante que la carrera. Quieres tener hijos, ¿no? ¿Cómo vas a criarlos en una ciudad enorme sin el apoyo de tus seres queridos? Abigail apretó los puños. Nos las arreglaremos. Millones de personas crían a sus hijos en las grandes ciudades. Imelda sacudió la cabeza. Oh, Abigail, eres tan joven, tan ingenua. Crees que puedes cambiar el mundo, pero el mundo acabará cambiándote a ti. Créeme, en un par de años agradecerás haberte quedado aquí. ¿Qué te hace pensar que sabes lo que quiero? Abigail no podía soportarlo. Ni siquiera intentas entenderme. Intento evitar que cometas un error, dijo Imelda con firmeza, y de proteger a mi hijo. Lorenzo no está hecho para la vida en la gran ciudad. Se le necesita aquí, en Millbrook. Tú lo necesitas aquí, dijo Abigail en voz baja. Imelda se levantó bruscamente. ¿Sabes qué, querida? Veo que hoy no vamos a llegar a un acuerdo, pero piensa en lo que te he dicho, y recuerda que la familia es lo más importante que tenemos. Cuando la puerta se cerró tras Imelda, Abigail se hundió en el sofá sin energía. Se sentía desolada y enfadada al mismo tiempo. ¿Cómo podía Imelda contar una historia sobre sus propios sueños incumplidos e inmediatamente después intentar arruinar los sueños de su cuñada? Abigail recordó la primera vez que había viajado a Millbrook con Lorenzo, 5 años atrás. Estaba entusiasmada, dispuesta a empezar una nueva vida. Imelda los había recibido entonces con los brazos abiertos. «Bienvenida a la familia, querida», dijo entonces. «Me alegro mucho de que Lorenzo haya encontrado por fin una chica decente». Abigail recordó lo conmovida que se había sentido por esas palabras. Cómo había intentado complacer a su suegra, ser la nuera perfecta. Había cocinado los platos favoritos de Imelda, había escuchado sus interminables historias de juventud, había soportado sus críticas sobre su trabajo y su aspecto. Pero cuanto más lo intentaba, más alto se hacía el muro que la separaba. Imelda nunca era abiertamente grosera, pero había desaprobación en cada una de sus palabras, en cada uno de sus gestos. ¿Otra vez trabajando hasta tarde? Lorenzo debe sentirse muy solo. Cariño, quizá deberías probar otra receta. Este pastel es un poco peculiar. Sabes, yo ya estaba embarazada de Lorenzo cuando tenía tu edad. El tiempo corre. Abigail sacudió la cabeza, ahuyentando los recuerdos. Se levantó y se acercó a la ventana. Ya había oscurecido y se encendían las luces de las ventanas de las casas vecinas. Millbrook se estaba preparando para irse a la cama. De repente, Abigail sintió que se asfixiaba. Necesitaba salir, necesitaba aire fresco. Cogió su chaqueta y salió corriendo de casa. Sus pies la llevaron a un pequeño parque en el centro de la ciudad. Era donde ella y Lorenzo habían paseado a menudo cuando empezaron a salir. Abigail se sentó en un banco y respiró hondo. ¿Estás bien?, se oyó una voz cercana. Abigail se estremeció y giró la cabeza. Sentado en el banco de al lado había un hombre de unos 50 años, de rostro amable y ojos atentos. «Sí, estoy bien», respondió ella automáticamente. El hombre canturreó. «La gente no suele sentarse sola en el parque a altas horas de la noche si le va bien». Abigail sonrió involuntariamente. «Supongo que tienes razón. Soy Frank», se presentó el hombre, «el lunático local». Abigail le miró sorprendida. «¿Qué quieres decir?». Frank se rió. «Bueno, así me llaman en la ciudad. Soy artista. Y en Millbrook,
Cualquiera que no trabaje en una fábrica o en una tienda está automáticamente loco. Abigail asintió. Había oído hablar del artista local, pero nunca lo había conocido en persona. «Y tú debes de ser Abigail Cavendish», continuó Frank, «la mujer de Lorenzo y el mayor quebradero de cabeza de Imelda». Abigail se estremeció. «¿De dónde eres?» «Bonito pueblecito, todo el mundo se conoce», se encogió de hombros Frank. «Además, Imelda nunca pierde la oportunidad de cotillear sobre su cuñada arribista». Abigail sintió que la sangre le subía a las mejillas. «Maravilloso. Ahora todo el pueblo está al tanto de nuestros problemas familiares». «No te preocupes». Frank hizo un gesto con la mano. «Aquí todo el mundo tiene problemas familiares, solo que no todos tienen a Imelda Cavendish como suegra». Abigail no pudo contener una risita. «Sí, eso es tener una suerte especial». «¿Sabes?», dijo Frank pensativo, «recuerdo a Imelda joven. Era muy diferente». Abigail miró a su interlocutor con interés. «¿En serio? ¿Diferente en qué sentido?» «Ambiciosa, brillante, soñaba con la gran ciudad, con una carrera como abogada, pero entonces...» «Su padre enfermó», terminó Abigail en voz baja. Frank asintió. «Sí, te lo ha contado. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Su padre se recuperó un año después, e Imelda se quedó aquí». Abigail frunció el ceño. «¿Pero por qué? Podría haberse ido más tarde». «Podría», aceptó Frank, «pero para entonces ya había conocido a George y se había quedado embarazada de Lorenzo. Y creo que simplemente estaba asustada». «¿Asustada?» «Del gran mundo, del cambio, de lo desconocido», explicó Frank. «Era más fácil quedarse aquí, donde todo era familiar y predecible. Pero una parte de ella siempre lamentó las oportunidades perdidas. Y ahora intenta que Lorenzo y yo nos quedemos aquí», terminó Abigail. Frank asintió. «Eres una chica lista, Abigail. No dejes que los miedos de los demás definan tu vida». Permanecieron un rato en silencio. Abigail sintió que su mente se despejaba. «Gracias, Frank», dijo finalmente. «Me has dado mucho que pensar». «De nada», sonrió el artista. «Y recuerda, a veces necesitas alejarte para darte cuenta de dónde está tu verdadero hogar». Abigail asintió y se levantó. «Debería ponerme en marcha. Lorenzo ya debe de haber vuelto». «Buena suerte», dijo Frank. «Y visita mi galería alguna vez. Quizá encuentres algo interesante allí». Abigail estaba sentada en el Martha's Café, el único establecimiento decente de Millbrook, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Esperaba a su amiga Jessica, a la que no veía desde hacía meses. El timbre de la puerta tintineó y una mujer alta y rubia vestida con un traje de diseño entró en el café. Jessica Montgomery, de soltera Thompson, parecía recién salida de la portada de una revista de moda. «¡Abby!», exclamó cuando vio a su amiga. «Dios mío, hacía siglos que no te veía». Las amigas se abrazaron y Jessica se dejó caer en la silla frente a Abigail. «¿Cómo estáis? ¿Cómo está Lorenzo? ¿Cómo...?» Dudó un segundo. «¿Imelda?» Abigail arrugó la nariz. «Bueno, para empezar, Imelda sigue siendo igual de Imelda». Jessica asintió comprensiva. «¿La vieja bruja sigue intentando controlar tu vida?» «Ojalá lo estuviera intentando», suspiró Abigail. «Jess, creo que me estoy volviendo loca. ¿Recuerdas que te hablé de la oferta de trabajo en Nueva York? Por supuesto, es una oportunidad increíble». «Sí, salvo que Lorenzo no parece pensar lo mismo». Abigail le contó brevemente a su amiga los últimos acontecimientos. Jessica escuchaba con la boca abierta. «No me lo puedo creer. ¿De verdad se negó a mudarse por culpa de mamá?» «Técnicamente, dijo que teníamos que pensarlo, pero ya conoces a Lorenzo. Cuando se trata de su madre, pensarlo suele significar hacerlo como ella quiere». La camarera les trajo el pedido,
Un café con leche para Abigail y un té verde para Jessica. ¿Y qué vas a hacer tú?, preguntó Jessica removiendo el té. Abigail se encogió de hombros. Sinceramente, no tengo ni idea. He estado intentando hablar con Lorenzo, pero o se aleja de la conversación o empieza a poner excusas por su madre, y últimamente pasa todo su tiempo libre con ella en general. Un momento. Jessica se inclinó hacia adelante. ¿Me estás diciendo que tu marido, en lugar de resolver los problemas con su mujer, corre a ver a su mamá? Abigail asintió. Exactamente. Ayer, por ejemplo, llegó a casa a las 9 de la noche. Dijo que estaba ayudando a mamá con unas reparaciones. ¿Renovar qué?, te preguntarás. Su casa está en perfecto estado. Oh, Abby, Jessica sacudió la cabeza. Sabes, cuando íbamos al colegio, siempre pensé que serías la primera en irte de aquí. Eras tan ambiciosa, haciendo grandes planes. Sí. Abigail sonrió con amargura. Y al final, tú eres la que vive en Boston y dirige su propia empresa, mientras yo estoy atrapada aquí en Millbrook discutiendo con mi suegra sobre si se me permite tener mis propios sueños. Oye, no digas eso. Jessica cubrió la mano de su amiga con la suya. Tú también has hecho muchas cosas. Tu trabajo... ¿Mi trabajo? Abigail la interrumpió. Jess, me paso el día sentada entre 4 paredes mirando un monitor. Y ahora que hay una oportunidad para algo más grande, no puedo aprovecharla porque mi marido tiene miedo de disgustar a su madre. ¿Has pensado alguna vez? Jessica vaciló. ¿Irte por tu cuenta? Abigail miró fijamente a su amiga. ¿Estás sugiriendo que deje a mi marido? No, no. Jessica agitó las manos. Quiero decir, quizá deberías irte a Nueva York una temporada, ver cómo te va. Quizás si Lorenzo ve lo bien que te va, cambie de opinión. Abigail se lo pensó un momento. La idea era tentadora, pero ¿y si no lo hace? ¿Si solo empeora las cosas? Entonces al menos sabrás que lo has intentado. Jessica se encogió de hombros. Mira, Abby, sé que quieres a Lorenzo, pero no puedes seguir sacrificándote por él y por su madre. No es justo para ti. Abigail suspiró. Supongo que tienes razón. Me lo pensaré. Eso es estupendo, sonrió Jessica. Ahora hablemos de algo más agradable. ¿Sabes quién se ha mudado recientemente de nuevo a Millbrook? No tengo ni idea. Abigail negó con la cabeza. ¿Quién? Ethan Prescott. Abigail casi se atraganta con su café. ¿Ethan? ¿El mismo Ethan por el que media escuela estaba loca? Jessica asintió con una sonrisa socarrona. Sí que es él, y se rumorea que ahora es un pez gordo en el mundo de las finanzas. Va a abrir una sucursal de su empresa aquí. Vaya, silbó Abigail. ¿Quién iba a pensar que nuestro niño bonito del instituto se convertiría en un exitoso hombre de negocios? Sí, canturreó Jessica. ¿Y recuerdas cómo lo rechazaste en el baile de graduación? Abigail se rió. Dios mío, no me lo recuerdes. Fui tan idiota. Bueno, tal vez tengas la oportunidad de disculparte. Jessica le guiñó un ojo. Dicen que sigue soltero. Jess, exclamó Abigail indignada. Estoy casada, ¿recuerdas? Oh, vamos, le hizo señas su amiga. No es que te esté sugiriendo que te acuestes con él. Piensa que tal vez podría ayudarte con un trabajo en Nueva York. Abigail dudó. La idea era descabellada, pero ¿por qué no? Después de todo, necesitaba todas las opciones posibles. Despidiéndose de Jessica, Abigail se dirigió a casa. Estaba un poco más animada después de hablar con su amiga, pero seguía teniendo más preguntas que respuestas. El silencio la recibió en casa. En la mesa de la cocina había una nota de Lorenzo. Ceno en casa de mi madre. No me esperes levantada. Abigail arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Típico. Abrió la nevera, sacó una botella de vino y se dejó caer en el sofá. Encendió la televisión y cambió de canal sin pensar hasta que se detuvo en las noticias locales. Y ahora se abre en Millbrook una sucursal de una importante empresa financiera,
Prescott Investments. Hemos charlado con el fundador de la empresa, natural de nuestra ciudad, Ethan Prescott. Abigail se inclinó hacia adelante. En la pantalla apareció un rostro familiar, aunque maduro con el paso de los años. Ethan Prescott parecía seguro y exitoso con su caro traje. Me alegra estar de vuelta en mi ciudad natal y contribuir a su desarrollo, habló Ethan desde la pantalla. Millbrook me dio un comienzo en la vida, y ahora quiero devolvérselo con la misma moneda. Abigail resopló. Típico discurso de relaciones públicas, pero algo en los ojos de Ethan la hizo dudar. Quizá Jessica tenía razón. Quizá debería intentar ponerse en contacto con él. Al día siguiente, Abigail decidió dar un paseo por la ciudad. Necesitaba despejarse y pensar en sus próximos pasos. Al pasar por delante del edificio de la antigua biblioteca, se dio cuenta de que lo habían transformado. Pintura fresca, un nuevo letrero, Prescott Investments. Vaya, murmuró Abigail, no pierden el tiempo. En ese momento la puerta se abrió y salió del edificio. Ethan Prescott en persona. Iba vestido con vaqueros y camisa y parecía mucho más relajado que en la televisión. Ethan se fijó en Abigail y se detuvo. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro, sustituida por una amplia sonrisa. ¿Abigail? ¿Abigail Thornton? No puede ser. Abigail sintió que se ruborizaba. En realidad, ahora soy Cavendish. Hola, Ethan. Ethan se acercó, aún sonriendo. Increíble. ¿Cuántos años han pasado? ¿15? Casi, asintió Abigail. Tú tienes buen aspecto. Tú también. Ethan le dirigió una mirada apreciativa. Cavendish, entonces, ¿estás casada con Lorenzo? Sí, desde hace 5 años. Abigail se sintió extrañamente incómoda al admitirlo. Vaya, Ethan sacudió la cabeza. Y yo que pensaba que habías conquistado Nueva York o Hollywood hace mucho tiempo. Recuerdo cuando soñabas con irte de aquí. Abigail esbozó una sonrisa tensa. Bueno, a veces la vida da sorpresas. Claro que sí, asintió Ethan. Escucha, estaba a punto de comer algo. ¿Quieres acompañarme? Podemos charlar, recordar viejos tiempos. Abigail dudó. Por un lado, era una gran oportunidad para hacer contactos. Por otro, ¿y si alguien la veía con Ethan y la denunciaba a Imelda? Las noticias corrían más rápido que el fuego en Millbrook. ¿Sabes? Hagámoslo, decidió finalmente. ¿Por qué no? Se dirigieron a un pequeño restaurante de la esquina. Ethan abrió galantemente la puerta delante de ella, y Abigail se sintió ligeramente mareada. ¿Cuándo había sido la última vez que Lorenzo había hecho algo así por ella? Durante el almuerzo, hablaron del pasado, de sus años de instituto, de cómo les había ido la vida a sus conocidos comunes. Ethan habló de su carrera en finanzas, de cómo había creado su propia empresa. ¿A qué te dedicas, Abby?, preguntó, dando un sorbo a su vino. Trabajo en marketing, respondió Abigail. A distancia, para una pequeña empresa medioambiental. ¿En serio? Ethan parecía interesado. ¿Y qué te parece ese formato de trabajo? Abigail suspiró. Sinceramente, a veces me siento como en una jaula. Hace poco me ofrecieron un ascenso, pero tengo que mudarme a Nueva York para conseguirlo. ¿Y cuál es el problema? Ethan frunció el ceño. Quiero decir que siempre has querido vivir en una gran ciudad. El problema es que Lorenzo no quiere irse. Se sorprendió Abigail de lo fácil que le salió. Su madre, bueno, está en contra. Ethan asintió comprensivo. Ah, sí, Imelda Cavendish. Me acuerdo de ella, la dama de hierro de Millbrook. Ni una palabra, murmuró Abigail. ¿Sabes, Abby? Ethan se inclinó hacia adelante. No quiero entrometerme, pero ¿has pensado en recoger e irte? ¿Al menos por un tiempo? Abigail lo miró sorprendida. Es curioso, mi amiga Jessica sugirió lo mismo. Ethan sonrió. Muy lista tú, Jessica. Mira, Abby, veo que eres infeliz aquí. Siempre has sido brillante, ambiciosa,
Millbrook es demasiado pequeño para ti. Abigail sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Amo a Lorenzo, dijo en voz baja. No lo dudo, respondió Ethan suavemente. Pero el amor no tiene por qué significar renunciar a tus propios sueños. ¿Sabes una cosa? Tengo una propuesta. Abigail levantó los ojos hacia los de él. ¿De qué tipo? Mi empresa va a abrir una nueva división en Nueva York. Necesitamos un especialista en marketing. ¿Te gustaría venir a una entrevista? Sin compromiso, solo para ver de qué se trata. Abigail se quedó helada. Esto era inesperado. Ethan, yo no sé qué decir. Di sí, sonrió él. ¿Qué tienes que perder? Vendrás un par de días, harás una entrevista, verás la ciudad, luego podrás decidir qué hacer a continuación. Abigail dudó. Por un lado, era una gran oportunidad. Por otro, ¿qué diría Lorenzo? ¿Sabes qué? Dijo finalmente. Dame algo de tiempo para pensar. Necesito hablar de esto con mi marido. Ethan asintió. Claro, lo entiendo. Aquí tienes mi tarjeta. Llámame cuando hayas tomado una decisión. Cuando Abigail llegó a casa, Lorenzo ya estaba allí. Estaba sentado en el sofá, mirando unos papeles. Hola, dijo Abigail quitándose la chaqueta. ¿Cómo estás? Lorenzo la miró. Bien. ¿Dónde has estado? Dando un paseo, respondió Abigail decidiendo no mencionar aún su encuentro con Ethan. Se sentó al lado de su marido reflexionando. Lorenzo, he estado pensando, quizá debería volver a Nueva York unos días. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Quiero decir, estuvimos allí hace poco. Abigail se encogió de hombros, intentando parecer despreocupada. Lo sé, pero entonces estuvimos allí juntos como turistas. Ahora quiero ver la ciudad desde otra perspectiva. Quizá conocer a un par de personas del sector, enterarme de verdaderas oportunidades de trabajo. Lorenzo permaneció largo rato en silencio, mirando al suelo. Finalmente levantó los ojos hacia su mujer. No sé, Abby, no me gusta. Escucha. Abigail le cogió la mano. Es solo un reconocimiento más detallado. No hay ataduras. Solo quiero entender mejor la situación para que podamos tomar una decisión informada. Lorenzo suspiró. ¿Y tu trabajo? Me tomo un par de días libres, respondió Abigail. Es solo por unos días, Lorenzo, por favor. Se quedó callado un momento más y luego asintió a regañadientes. De acuerdo, pero solo unos días, y prométeme que no tomarás ninguna decisión sin mí. Abigail sonrió y abrazó a su marido. Por supuesto, te lo prometo. Gracias, cariño. Esa noche, tumbada en la cama, Abigail no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en su próximo viaje, en Nueva York, en las oportunidades que le esperaban allí. Pero en algún lugar de su interior se agitaba un sentimiento de inquietud. No le había contado a Lorenzo lo de Ethan y su proposición. Y, de algún modo, ese silencio se sentía como una traición. Volviéndose de lado, Abigail miró a su marido dormido. Lo siento, susurró. Solo quiero ser feliz. Ambos lo merecemos. Con esos pensamientos, finalmente cayó en un sueño intranquilo en el que la ciudad de Nueva York fue sustituida por Millbrook y los rostros de Lorenzo y Ethan se fundieron en uno solo. Abigail regresó de Nueva York con la cabeza llena de ideas y posibilidades. 3 días en la gran ciudad la habían sacudido, recordándole las ambiciones que una vez había enterrado bajo el peso de las obligaciones familiares y la vida pueblerina. Sin embargo, la realidad de Millbrook no tardó en recordarla. Nada más cruzar el umbral de la casa, sonó el teléfono. Era Imelda. «Cariño, ¿ya has vuelto? Estupendo. Os esperamos a ti y a Lorenzo para cenar esta noche. He preparado tu asado favorito». Abigail reprimió un suspiro. «Gracias, Imelda, pero acabo de bajar del avión. ¿No podemos quedar para otro día?» «Tonterías», la interrumpió mi suegra. «Un poco de cansancio nunca viene mal en una cena familiar. Te espero a las 7».
La conexión se cortó antes de que Abigail pudiera objetar. Tiró el teléfono al sofá molesta. ¿Quién era?, preguntó Lorenzo saliendo de la cocina. Tu madre, respondió Abigail. Estamos invitados a cenar. Lorenzo se animó. Genial. He echado de menos la cocina de mi madre. Abigail puso los ojos en blanco. Lorenzo, estuvimos cenando en su casa hace 3 días, antes de irme. ¿Y? Se encogió de hombros. Las cenas familiares son importantes. Mamá siempre dice... Sí, ya sé lo que dice tu mamá, lo interrumpió Abigail. Mira, ¿por qué no vas tú solo? Estoy muy cansada del camino. Lorenzo frunció el ceño. Abi, vamos. Mamá cocinó especialmente para ti. No querrás disgustarla, ¿verdad? Abigail sintió que la irritación crecía en su interior, pero se contuvo. Está bien, vamos juntas. A las 7 de la tarde estaban en el umbral de la casa de Imelda. La puerta se abrió antes de que Lorenzo pudiera llamar al timbre. «Queridos míos», exclamó Imelda, abrazando a su hijo. «Entrad rápido, todo está listo». Abigail levantó las cejas sorprendida. ¿Todo el mundo? ¿Habrá alguien más? «Oh, he invitado a Frederick y Martha Simmons», le informó Imelda como de paso. ¿Te acuerdas de ellos, verdad, Abigail? Frederick es el compañero de golf de Lorenzo y Martha... Recuerdo quiénes son los Simmons, respondió Abigail secamente. Martha Simmons era conocida en Millbrook como una gran cotilla y fisgona. Durante la cena, la conversación giró inevitablemente en torno al viaje de Abigail. ¿Y qué te pareció Nueva York, querida?, preguntó Martha mirando penetrantemente a Abigail por encima de sus gafas. Debe de ser una ciudad muy ruidosa y sucia, no como nuestra acogedora Millbrook. Abigail tomó un sorbo de vino antes de responder. La verdad es que me ha gustado bastante. La ciudad está llena de oportunidades y... Por supuesto, la interrumpió Imelda, pero es todo tan superficial, ¿no? Los verdaderos valores están aquí, en los pueblos pequeños, donde todo el mundo se conoce. Donde todos miran por las ventanas de los demás, ¿quieres decir? Murmuró Abigail en voz baja. ¿Qué, querida?, intervino Imelda. Nada, sonrió Abigail. Solo decía que cada lugar tiene sus ventajas. Hablando de ventajas, intervino Frederick. Lorenzo, ¿has oído ya las noticias? El viejo Johnson va a vender su taller. Es una gran oportunidad para ampliar el negocio. Lorenzo se animó. Ah, ¿sí? Es estupendo. Llevo mucho tiempo pensando en ampliarlo. Ya ves, hijo, sonrió Imelda. ¿Por qué ir a otro sitio cuando todas las oportunidades están aquí, delante de tus narices? Abigail sintió que todo se tensaba en su interior. Miró a su marido, pero él no pareció darse cuenta de su mirada, discutiendo apasionadamente la perspectiva de comprar un nuevo taller. ¿Qué te parece, Abigail?, preguntó Martha. Supongo que te alegras de que tu marido esté haciendo crecer el negocio. Abigail esbozó una sonrisa tensa. Claro que me alegro por Lorenzo, pero, ya sabes, yo también tengo planes profesionales. Oh, cariño, Imelda le dio una palmadita condescendiente en la mano. No te preocupes, estoy segura de que encontrarás algún pasatiempo. Quizá dedicarte a la jardinería. Tengo unas semillas de dalia maravillosas. Abigail sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Aferró el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En realidad, empezó, intentando hablar con calma. Estaba pensando en... En ese momento se oyó un fuerte trueno. Todos se giraron y vieron al enorme gato de Imelda, el señor Fluffy, saltar sobre el aparador y dejar caer un jarrón de flores al suelo. «¡Señor Fluffy!», exclamó Imelda. «¡Sinvergüenza!». El gato, sin avergonzarse lo más mínimo, empezó a sorber el agua del jarrón roto y luego, con la cola levantada en trompeta, se paseó tranquilamente por la mesa, derribando un par de vasos más y un plato de asado. «¡Caramba!
chilló Marta cuando la salsa del asado se derramó sobre su regazo. Lorenzo se apresuró a atrapar al gato, pero resbaló con el vino derramado y cayó con estrépito, arrastrando el mantel con todo lo que había encima. Abigail no pudo soportarlo más y se echó a reír. La situación era tan ridícula y absurda que la risa estalló sola, fuerte e incontrolable. «Abigail», exclamó Imelda indignada, «¿cómo puedes reírte en un momento así?» Pero Abigail ya no pudo contenerse. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras veía a Lorenzo, cubierto de salsa y vino, intentar atrapar al gato contento, mientras Marta trataba de limpiar una mancha en su costosa falda, y Frederick, presa del pánico, intentaba salvar la botella de whisky que había traído consigo. «Lo siento», espetó entre ataques de risa, «pero no puedes verte desde fuera. Estamos aquí sentados discutiendo mi futuro como si yo no estuviera en la habitación, y está esto». Hizo un gesto con la mano hacia el caos que reinaba a su alrededor y volvió a reír. Imelda apretó los labios. «No le veo ninguna gracia a que me rompan el mejor set y me arruinen la cena». «¿En serio?». Abigail se secó las lágrimas, y creo que es una metáfora perfecta para toda la situación. Todos estamos aquí tratando de mantener la apariencia de una familia perfecta cuando en realidad, míranos. Lorenzo por fin había atrapado al gato y ahora estaba de pie en medio de la habitación, mirando a su alrededor confundido. «Abby, ¿podrías ayudar a limpiar?». Abigail negó con la cabeza. «¿Sabes qué? Creo que me voy a casa. Creo que tengo jet lag después de todo». Se levantó de la mesa y se dirigió a la salida. «Abigail», Imelda la llamó, «no puedes irte así como así». «Sí puedo», respondió Abigail sin darse la vuelta. «¿Y sabes qué? Acabo de darme cuenta de que puedo hacer mucho más de lo que pensaba». Salió y respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. En casa, Abigail se sentó frente al ordenador y abrió su correo electrónico. Había un nuevo mensaje de Ethan Prescott. «Hola, Abby. ¿Qué tal tu viaje a Nueva York? ¿Has pensado en mi oferta?». Abigail miró su teléfono. Ya había 3 llamadas perdidas de Lorenzo. Sabía que tenía que contestarle, darle explicaciones. Pero antes, empezó a escribir una respuesta a Ethan. «Hola, Ethan. El viaje ha ido muy bien. Sobre la proposición». En ese momento, la puerta principal se abrió y Lorenzo entró. Aún llevaba la ropa sucia y olía a vino y salsa. «Abby, tenemos que hablar», dijo. Abigail cerró el portátil y se volvió hacia su marido. «Sí, Lorenzo, tenemos que hablar». Eran casi las 11 de la noche en el reloj de la cocina. Abigail se dio cuenta de que esta conversación podría cambiar el resto de sus vidas, y estaba preparada para ello. «Lorenzo», empezó ella, «no puedo seguir viviendo así». Él se hundió pesadamente en la silla frente a ella. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, a todo esto», Abigail rodeó la habitación con la mano. «Esta casa, esta ciudad, esta vida en la que cada decisión que tomamos tiene que pasar por la aprobación de tu madre». Lorenzo frunció el ceño. «Abby, ya hemos tenido esta discusión antes. Mamá solo vela por nosotros». «No, Lorenzo». Abigail negó con la cabeza. «A ella no le importa. Es controladora. Y tú se lo permites». «Eso no es justo», objetó Lorenzo. «Mamá siempre quiso lo mejor para nosotros». «Lo mejor en su opinión», aclaró Abigail. «¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que quiero? ¿Lo que quieres para ti, no lo que tu madre cree que es justo?». Lorenzo guardó silencio y Abigail continuó. «Sabes, cuando estuve en Nueva York, me sentí viva. Podía respirar plenamente por primera vez en mucho tiempo, y me di cuenta de que no quería volver a la vida que llevamos aquí». «¿Qué quieres decir?», preguntó Lorenzo en voz baja. Abigail respiró hondo. «Quiero decir que me han ofrecido un trabajo en Nueva York y voy a aceptarlo. Pero, ¿qué pasa conmigo? ¿Y nosotros?». Lorenzo parecía confuso.
Esperaba que vinieras conmigo, respondió Abigail. Pero si no, iré de todos modos. Lorenzo, te quiero de verdad, pero no puedo seguir viviendo como si mi vida y mis sueños no significaran nada. Lorenzo permaneció largo rato en silencio, mirando al suelo. Cuando levantó la vista, Abigail vio en sus ojos una mezcla de dolor y ¿comprensión? No sé qué decir, dijo finalmente. Necesito tiempo para pensar. Abigail asintió. Lo comprendo, pero, Lorenzo, recuerda, esta es nuestra vida, no la vida de tu madre, no la vida de este pueblo, nuestra vida. Lorenzo suspiró pesadamente y se frotó la cara con las manos. Intentaré encontrarle sentido, Abby, pero no me pidas que tome una decisión ahora mismo. Abigail asintió. De acuerdo, te daré tiempo, pero, Lorenzo, no puedo esperar eternamente. Necesito responder a una oferta de trabajo en una semana. ¿Una semana? Lorenzo parecía sorprendido. Eso, demasiado rápido. Puede ser, convino Abigail. Pero a veces la vida no nos da el lujo de una larga deliberación. A veces hay que decidirse y saltar. Lorenzo se levantó, aún con la mirada perdida. Me voy a la cama. Necesito pensar. Abigail asintió. Por supuesto. Buenas noches. Cuando Lorenzo se fue, Abigail volvió a abrir el portátil. El correo electrónico a Ethan seguía sin enviar. Miró la respuesta inacabada y luego la puerta cerrada del dormitorio, donde ahora estaba Lorenzo. Finalmente, respiró hondo y empezó a escribir. Ethan, gracias por la oferta. Estoy muy interesada, pero necesito un poco más de tiempo para tomar una decisión definitiva. ¿Podemos reunirnos dentro de una semana para discutir los detalles? Tras enviar el correo electrónico, Abigail cerró el portátil y se acercó a la ventana. Millbrook estaba dormido, tranquilo y apacible. Miró las calles y las casas familiares, pensando en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos días. Lo siento, Millbrook, susurró, pero creo que es hora de seguir adelante. La semana pasó volando como un solo día. Abigail intentaba actuar con normalidad, pero en su interior todo bullía de impaciencia y ansiedad. Lorenzo parecía evitar las conversaciones serias, inmerso en su trabajo en el taller. El viernes por la noche, a pocas horas de que venciera el plazo para la respuesta de Ethan, Abigail decidió que había llegado el momento de poner fin a la incertidumbre. Lorenzo, empezó ella durante la cena, tenemos que hablar. Él levantó la vista de su plato y Abigail vio cansancio y algo parecido al miedo en sus ojos. ¿Sobre qué?, preguntó, aunque conocía perfectamente la respuesta. Ya sabes de qué. Necesito una respuesta sobre el trabajo en Nueva York, hoy mismo. Lorenzo suspiró y dejó el tenedor a un lado. Abby, yo no lo sé. Es una decisión demasiado importante para tomarla en una semana. ¿Una semana? Abigail sintió que la irritación se acumulaba en su interior. Lorenzo, hemos estado hablando de esto durante meses. Solo admite que no quieres irte. Él permaneció en silencio, mirando su plato. Abigail continuó. Mira, entiendo que es difícil para ti. Tienes un negocio aquí, amigos, tu madre, pero ¿no ves que estamos estancados? ¿Que esta vida nos está asfixiando a los dos? No me está sofocando, dijo Lorenzo en voz baja. Abigail sintió que algo se estremecía en su interior. ¿De verdad? ¿Así que estás completamente contento con la forma en que vivimos nuestras vidas? ¿El hecho de que tu madre controle cada uno de nuestros movimientos? Abby, no exageres. Mamá solo cuida de nosotros. No, Lorenzo, Abigail negó con la cabeza. Eso no es cuidar, es control. ¿Y sabes qué? No puedo seguir viviendo así. Lorenzo la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Abigail respiró hondo. He tomado una decisión. Me voy a Nueva York, con o sin ti. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Lorenzo parecía como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Me dejas?
exclamó por fin. No, respondió Abigail. Te propongo que vengas conmigo, empezar una nueva vida juntos, pero si no estás preparado, iré sola. Lorenzo se levantó de la mesa y empezó a pasearse por la cocina. No puedo creer que me hagas pasar por esta elección. Abby, aquí lo tengo todo: negocios, familia. ¿Y yo?, preguntó Abigail en voz baja. ¿No soy parte de tu familia? Lorenzo se detuvo y la miró. Había dolor en sus ojos. Claro que eres mi familia, pero ¿cómo voy a dejarlo todo atrás? ¿Cómo se lo explicaré a mi madre? Abigail sintió que su última esperanza se desvanecía. Así es como es entonces. Estás eligiendo a mamá. Yo no elijo, exclamó Lorenzo. Yo solo no puedo cambiar las cosas tan rápido. Bien, Abigail se puso de pie. Entonces te voy a pedir una cosa. Dame un mes en Nueva York. Iré, conseguiré un nuevo trabajo, encontraré un lugar para vivir. En ese tiempo, piénsatelo. Si en un mes decides que estás lista para unirte a mí, estaré feliz. Si no, bueno, entonces tendremos que tomar una decisión difícil. Lorenzo parecía perdido. ¿Un mes? Abby, eso es una locura. Quizá, convino ella, pero es la única manera de que ambos descubramos lo que realmente queremos. A la mañana siguiente, Abigail comenzó a prepararse para irse. Reservó un billete de avión. Luego se puso en contacto con un agente inmobiliario en Nueva York para encontrar alojamiento temporal. Lorenzo pareció sumirse en una especie de estupor. Salía en silencio a trabajar por la mañana temprano y volvía tarde por la noche, evitando la conversación y el contacto visual. 3 días después de su conversación, llamaron a la puerta. Abigail la abrió y vio a Imelda en el umbral. «Hola, querida», sonrió dulcemente su suegra. «¿Puedo pasar?» Abigail retrocedió a regañadientes, permitiendo que Imelda entrara en la casa. «Lorenzo no está en casa», dijo. «Oh, ya lo sé», asintió Imelda. «He venido a hablar contigo». Caminaron hasta la cocina. Abigail le ofreció té, pero Imelda lo rechazó. «Sabes, Abigail», empezó, mirando a su cuñada con atención, «siempre he pensado que eres una chica inteligente, un poco ambiciosa, seguro, pero inteligente en general». Abigail se puso tensa. «¿A dónde quieres llegar, Imelda?» «He oído hablar de tu planes». Imelda dijo la palabra como si fuera una palabrota. «Nueva York, un nuevo trabajo. ¿Realmente crees que es una buena idea?» «¿Y crees que tienes derecho a discutir mis planes?», contestó Abigail. Imelda negó con la cabeza. «Cariño, solo estoy preocupada por ti. Y por Lorenzo, claro. Los dos sois tan jóvenes, tan ingenuos. La gran ciudad puede ser muy cruel». «Gracias por preocuparte», respondió Abigail secamente. «Pero Lorenzo y yo somos adultos y capaces de tomar nuestras propias decisiones». «¿En serio?», Imelda arqueó una ceja. «Y me parece que eres tú la que toma decisiones por los dos. Lorenzo no ha sido él mismo estos días. ¿Tienes idea de lo duro que es esto para él?» Abigail sintió que la ira le hervía por dentro. «¿Te das cuenta de lo duro que es para mí, vivir aquí, sintiendo que mis sueños y ambiciones mueren lentamente?» «Sueños y ambiciones», resopló Imelda. «Cariño, la verdadera felicidad está en la familia, en la estabilidad. ¿Crees que encontrarás algo mejor en Nueva York? Confía en mi experiencia, te equivocas». Abigail respiró hondo, tratando de calmarse. «Imelda, agradezco tu opinión, pero esta es mi vida y mi decisión, y te pido que la respetes». Imelda se puso en pie. «Bueno, ya veo que te has decidido, pero recuerda, Abigail, si te vas, puede que no haya vuelta atrás. Piensa bien si estás dispuesta a perder a tu familia por una carrera ilusoria». Cuando la puerta se cerró tras Imelda, Abigail se desplomó exhausta en una silla. Se sentía exprimida como un limón, pero al mismo tiempo la determinación crecía en su interior.
Ahora estaba segura de que marcharse era la única forma de salir de aquella red de control y manipulación. Esa noche, cuando Lorenzo regresó del trabajo, Abigail decidió que era hora de revelar sus cartas. Lorenzo, comenzó mientras se sentaban a cenar, quiero que sepas, he reservado un billete de avión. Me voy a Nueva York dentro de una semana. Lorenzo se quedó helado con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Qué? Pero... acordamos un mes. El mes empezará en el momento en que llegue a Nueva York, explicó Abigail. Necesito tiempo para instalarme, para empezar a trabajar. Lorenzo dejó el tenedor a un lado y se cubrió la cara con las manos. No me lo puedo creer. Abby, ¿de verdad estás dispuesta a dejarlo todo así? No estoy renunciando a nada, Lorenzo, dijo ella suavemente. Estoy empezando un nuevo capítulo en mi vida, y espero de verdad que tú formes parte de ese capítulo. Él la miró con ojos llenos de dolor. ¿Y si no voy? ¿Si no puedo ir? Abigail sintió que un nudo le subía a la garganta. Entonces tendremos que pensar en el futuro de nuestro matrimonio. Lorenzo se levantó de la mesa de un salto. No puedo escuchar esto. Y necesito respirar. Salió corriendo de la casa, dando un portazo. Abigail se quedó sentada a la mesa, mirando la cena sin terminar y sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. La semana siguiente pasó como un borrón. Lorenzo casi nunca estaba en casa, desaparecía en su taller o en casa de su madre. Abigail siguió preparándose para la partida, haciendo las maletas y los últimos preparativos. El día antes de partir, decidió dar un paseo por Millbrook para despedirse de los lugares que le habían llegado a ser queridos a lo largo de los años. Al pasar por el parque, vio una figura familiar en un banco. «Hola, Frank», dijo, acercándose al artista local. Frank levantó la vista del cuaderno en el que estaba dibujando algo. «Ah, Abigail, he oído que te vas de nuestra tranquila vorágine». Ella asintió. «Las noticias vuelan, ¿verdad?» «En Millbrook no hay secretos», sonrió Frank. «¿Quieres sentarte?» Abigail se sentó a su lado en el banco. «Sabes, estoy un poco celosa de ti, Frank». «¿De mí?», se preguntó. «¿De qué hay que estar celoso? Soy la lunática local, ¿recuerdas?» Ella sonrió. «Tú eres libre. Vives tu vida como quieres vivirla, sin mirar atrás a las opiniones de los demás». Frank la miró pensativo. «¿No es eso por lo que te vas a Nueva York? ¿Por la libertad?» «Supongo», suspiró Abigail, «pero por alguna razón me siento fatal, como si estuviera traicionando a todos los que me rodean». «Oye», Frank le puso una mano en el hombro, «no estás traicionando a nadie, solo estás siguiendo tu camino. ¿Y sabes qué? Estoy orgulloso de ti». Abigail le miró sorprendida. «¿De verdad?» «Por supuesto», asintió Frank. «Hace falta mucho valor para salir de la rutina. Créeme, lo sé». Sacó un pequeño paquete de su bolso. «Aquí lo tienes. Es un recuerdo de Millbrook para ti». Abigail desenvolvió el paquete y vio un pequeño cuadro. Representaba una puesta de sol sobre un lago que estaba en las afueras de la ciudad. «Frank, es hermoso», susurró. «Solo recuerda», dijo él, «donde quiera que vayas, una parte de ti siempre estará aquí. Y eso no es malo, es parte de tu historia». Abigail sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Frank, por todo». La noche antes de irse, Abigail estaba sentada en el salón cuando Lorenzo regresó. Parecía agotado y deprimido. «Abby», empezó él, hundiéndose en la silla frente a ella, «he estado pensando mucho». Ella contuvo la respiración, esperando sus palabras. «No puedo ir contigo», dijo finalmente. «Al menos no ahora. Tengo compromisos aquí, un taller, mi madre». Abigail asintió, sintiendo que algo se estremecía en su interior. «Lo comprendo. Pero», continuó Lorenzo, «no quiero perderte. Quizá, ¿podríamos intentar vivir en 2 ciudades? Tú en Nueva York,
Yo aquí. Nos veremos mucho, nos llamaremos. Y después de un tiempo, ya veremos. Abigail miró fijamente a su marido durante un largo momento. Vio el dolor en sus ojos, el miedo a la pérdida, y en algún lugar de su interior sabía que probablemente era el principio del fin. Pero ahora, en este momento, no podía destruir por completo lo que tenían. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Vamos a intentarlo». Lorenzo exhaló aliviado y le tendió la mano. «Gracias, Abby. Te quiero, ¿lo sabes?» «Yo también te quiero», respondió ella, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Pasaron la noche juntos, abrazados como si fuera su última noche juntos. En cierto modo, tal vez lo fuera. A la mañana siguiente, Lorenzo llevó a Abigail al aeropuerto. Cuando anunciaron el embarque de su vuelo, permanecieron abrazados durante largo rato. «Llámame cuando llegues», dijo Lorenzo, dejándola marchar de mala gana. «Lo haré», asintió Abigail. Recogió su maleta y se dirigió a la puerta de embarque. En las mismas puertas, se dio la vuelta. Lorenzo seguía de pie, mirándola. Abigail saludó con la mano y entró en el pasillo que conducía al avión. La ciudad de Nueva York recibió a Abigail con ruido, ajetreo y lluvia torrencial. Al salir del aeropuerto, se empapa hasta los huesos al intentar parar un taxi. Cuando por fin consigue meterse en un coche amarillo, el conductor, un hombre con barba y fuerte acento, la mira con escepticismo. «Es tu primera vez en la gran ciudad, ¿eh?», tarareó, mirando su aspecto desaliñado por el retrovisor. «¿De verdad se nota tanto?». Abigail suspiró, tratando de arreglarse. «Como un árbol de Navidad en julio», sonrió el taxista. «¿A dónde vamos, novata?». Abigail dio la dirección del piso temporal que había alquilado por internet. El taxi se incorporó al tráfico y ella se acurrucó contra la ventanilla, mirando ansiosa la ciudad que pasaba a toda velocidad. El piso era un minúsculo estudio en un quinto piso sin ascensor en Brooklyn. Abigail subió con dificultad su maleta por las estrechas escaleras, maldiciendo a todo el mundo. Cuando por fin abrió la puerta, no pudo contener un suspiro de decepción. La habitación era del tamaño de una despensa, con una diminuta ventana que daba a la pared de ladrillo de un edificio vecino. Apenas cabían una cama, una mesa y una silla. La cocinita era un microondas y una mini nevera encajados en un rincón. «Bienvenida a Nueva York», murmuró Abigail, tumbándose en la chirriante cama. Sacó el teléfono para llamar a Lorenzo, pero se dio cuenta de que se había quedado sin batería. El cargador, por supuesto, estaba en el fondo de la maleta. «Perfecto», suspiró. «Está bien». La mañana siguiente comenzó con el estridente llanto del bebé de un vecino detrás de la pared. Abigail saltó sobre la cama, sin darse cuenta inmediatamente de dónde estaba. La realidad se apoderó de ella con el ruido de la calle que entraba por la ventana entreabierta. Se recompuso rápidamente y salió corriendo de casa, temiendo llegar tarde a su primer día de trabajo. La oficina de Prescott Investments estaba situada en un reluciente rascacielos del distrito financiero de Manhattan. Abigail entró en el espacioso vestíbulo, sintiéndose diminuta e insignificante en medio de un mar de trajes de negocios y tacones sonoros. «Abigail, aquí estás», le dijo una voz familiar. Se dio la vuelta y vio a Ethan corriendo hacia ella con una amplia sonrisa. «Ethan, hola», sonríe ella, aliviada de ver una cara conocida. «¿Qué tal el vuelo? ¿Te has instalado bien?», le preguntó acompañándola a los ascensores. «Bueno, digamos que fue una aventura», sonrió Abigail. Ethan asintió comprensivo. «Los primeros días siempre son los más duros, pero te acostumbrarás, ya verás». La oficina de la empresa ocupaba toda una planta. El enorme espacio abierto estaba lleno de hileras de mesas con gente sentada frente a ellas, mirando los monitores de los ordenadores. Ethan condujo a Abigail a través del laberinto hasta un pequeño despacho en un rincón.
Este es tu lugar de trabajo, dijo mientras abría la puerta. Espero que te guste. Abigail echó un vistazo al pequeño pero acogedor despacho con vistas a la ciudad. Gracias, Ethan. Esto es increíble, sonrió. Me alegro de que te guste. Ahora déjame presentarte al equipo. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de caras y nombres nuevos. Abigail intentó acordarse de todos, pero al final del día, los nombres y los cargos se habían fundido en un flujo continuo de información. Por la noche, cansada pero satisfecha, regresó a su pequeño piso. Al encender el teléfono, vio varias llamadas perdidas de Lorenzo y un mensaje de Imelda. Espero que estés contenta con tu elección. Lorenzo está muy disgustado. Abigail suspiró y marcó el número de su marido. Abby, por fin. La voz de Lorenzo sonaba preocupada. Llevo todo el día intentando localizarte. Lo siento, cariño, dijo ella. Ha sido un primer día muy ajetreado. ¿Cómo estás? Bien, respondió él tras una pausa. Es solo que, raro sin ti. Mamá vino y preparó la cena. Abigail sintió una punzada de irritación. Qué amable de su parte. Sí, es muy considerada, dijo Lorenzo, sin captar el sarcasmo en la voz de su mujer. ¿Y cómo te van las cosas? ¿Qué tal Nueva York? Abigail le contó su primer día, tratando de sonar positiva y entusiasta. Pero cuanto más hablaban, más sentía el creciente abismo que los separaba. Cuando terminaron de hablar, Abigail sintió un extraño vacío. Se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad. Nueva York bullía de vida, pero ella se sentía increíblemente sola. Los días se convirtieron en semanas. Abigail se sumergió de lleno en su trabajo, intentando no pensar en lo que pasaba en casa. Aprendió rápidamente a moverse por la ciudad, a encontrar sus cafeterías y tiendas favoritas, e incluso a entablar amistad con un par de compañeros. Una noche, un mes después de su llegada, Ethan le propuso celebrar la finalización de un proyecto importante. Vamos, Abby, le dijo, necesitas relajarte un poco, has estado trabajando como una posesa. Abigail vaciló. No sé, Ethan, prometí que llamaría a Lorenzo. Puedes llamarle más tarde, insistió Ethan. Vamos, solo son un par de horas. Finalmente accedió. Fueron a un bar de moda no muy lejos de la oficina. Abigail no recordaba la última vez que se había divertido tanto. Ethan y ella se rieron, recordando sus años de instituto, hablando de trabajo y de la vida en Nueva York. ¿Sabes?, dijo Ethan cuando salían del bar ya entrada la noche. Me alegro de que estés aquí, Abby. Realmente eres una gran profesional. Abigail sintió que se ruborizaba. Gracias, Ethan, yo también me alegro de haber venido. Él la miró durante un largo instante y por un momento Abigail pensó que quería decir algo. Pero el momento pasó y Ethan se limitó a sonreír. Deja que te pida un taxi, dijo. Cuando Abigail llegó a casa ya era más de medianoche. Encendió el teléfono y vio un montón de llamadas perdidas de Lorenzo. Sintiéndose culpable, marcó su número. «Abby, ¿dónde has estado?» La voz de Lorenzo sonaba preocupada y un poco enfadada. «Lo siento, cariño», dijo ella. «Mis colegas y yo estábamos celebrando la finalización de un proyecto. Perdí la noción del tiempo». «¿Con los colegas?» Se oyó una nota de sospecha en su voz. «¿O con Ethan?» Abigail sintió que todo su interior se contraía. «Lorenzo, no empieces. Ethan es mi jefe y un viejo amigo, nada más». «Por supuesto», respondió él secamente. «¿Sabes qué, Abby? Creo que tenemos que hablar seriamente. Volaré a verte la semana que viene». Abigail se quedó helada. «¿Tú volarás?» «Sí», dijo Lorenzo con firmeza. «Es hora de ver cómo te estás adaptando y hablar de nuestro futuro». Cuando terminó la conversación, Abigail se quedó mirando el teléfono durante largo rato. Debería haber sentido alegría por el inminente encuentro con su marido. En cambio, se sentía extrañamente ansiosa.
Por la mañana, Abigail se despertó con dolor de cabeza. Los acontecimientos de la noche anterior y la conversación con Lorenzo le parecieron un extraño sueño. Luchó por levantarse y prepararse para ir a trabajar. Ethan se reunió con ella en la oficina. Parecía despierto y fresco, como si la sentada de anoche en el bar nunca hubiera ocurrido. «Buenos días, Abby», sonrió. «¿Cómo te encuentras?» «He estado mejor», admitió ella. «Escucha, Ethan, sobre lo de ayer». Él levantó una mano, deteniéndola. «Oye, no pasa nada. Estábamos celebrando el éxito de un proyecto. No fue nada de eso». Abigail exhaló aliviada. «Sí, claro. Gracias por entenderlo». La jornada laboral transcurrió sin sobresaltos. Abigail estaba inmersa en su nuevo proyecto, intentando no pensar en la próxima visita de Lorenzo, pero los pensamientos sobre su marido la mantenían en su mente. Esa tarde, de camino a casa, decidió dar un paseo para despejarse. Nueva York ya no le parecía tan extraña y aterradora como al principio. Empezó a percibir la belleza de su caos, la energía de su movimiento incesante. Al pasar por un pequeño parque, Abigail vio a un artista callejero que pintaba retratos de los transeúntes. Por un momento pensó que era Frank de Millbrook. Parpadeó y la obsesión desapareció. Pero el sentimiento de nostalgia se apoderó de ella con renovado vigor. En casa, Abigail se sentó frente al ordenador y abrió la carpeta de fotos. Aquí estaban ella y Lorenzo el día de su boda, tan felices y esperanzados. Aquí estaba su primera casa en Millbrook, que tanto les había costado arreglar. Aquí estaba la cena familiar con Imelda, con todos sonriendo para la cámara, ocultando la tensión tras la fachada de una familia perfecta. Abigail cerró la carpeta y se reclinó en la silla. Recordó las palabras de Frank antes de marcharse. «Vayas donde vayas, una parte de ti siempre estará aquí». Ahora entendía lo que quería decir. Millbrook formaba parte de ella, le gustara o no, pero estaba preparada para volver, a renunciar a todo lo que había empezado a construir en Nueva York. Abigail miró la ciudad por la ventana. Las luces de los rascacielos brillaban en la oscuridad, como si prometieran infinitas posibilidades. La semana había pasado volando como un día. Abigail alternaba el trabajo con los preparativos para la llegada de Lorenzo. Limpiaba su pequeño piso, compraba comida para cenar juntos e incluso colgaba algunos cuadros en las paredes desnudas en un intento de hacer el espacio más acogedor. El día de la llegada de Lorenzo, Abigail estaba tan nerviosa como si fuera su primera cita. Se reunió con él en el aeropuerto y los primeros minutos estuvieron llenos de abrazos incómodos y sonrisas tensas. «Bueno, enséñame tu Nueva York», le dijo Lorenzo cuando bajaron del taxi a la puerta de su casa. Abigail le condujo por la estrecha escalera hasta su piso. Lorenzo miró a su alrededor con indisimulada sorpresa. «Esto es más pequeño de lo que esperaba», dijo finalmente. «Pero está en medio de la nada», intentó bromear Abigail, pero la broma sonó poco natural. Pidieron pizza y se sentaron en una mesa pequeña. La conversación no fluyó. Lorenzo hablaba de Millbrook, de lo mucho que la echaba de menos su madre, de cómo todos se preguntaban cuándo volvería. Abigail hablaba de trabajo, de nuevos proyectos, de las oportunidades que tenía por delante. «Abby», dijo finalmente Lorenzo, dejando a un lado un trozo de pizza sin terminar, «tenemos que hablar del futuro». Abigail sintió que todo se tensaba en su interior. «De acuerdo, hablemos». «No puedo seguir con esto», espetó Lorenzo. «Esta vida de dos ciudades no funciona». «Lo sé», respondió Abigail en voz baja, «pero ¿qué sugieres?» Lorenzo respiró hondo. «Creo que es hora de que vuelvas a casa, a Millbrook». Abigail sintió que un nudo le subía a la garganta. «Lorenzo, no puedo. Ahora mismo no. Tengo trabajo aquí, proyectos». «¿Y nuestro matrimonio?» La voz de Lorenzo adquirió una nota de irritación. «¿Qué pasa con nuestros planes para nuestra familia?»
¿Nuestros planes? Abigail sintió que la ira hervía en su interior. ¿O los planes de tu madre? Lorenzo se levantó de la mesa de un salto. Deja a tu madre fuera de esto. Esto es entre nosotros, Abby. ¿En serio? Abigail también se levantó. Y me parece que tu madre siempre ha sido la tercera en nuestro matrimonio. Estaban frente a frente, respirando agitadamente. Todo el estrés y la tensión acumulados durante las semanas habían salido a borbotones. ¿Sabes qué?, dijo finalmente Lorenzo. Creo que será mejor que me vaya. Pasaré la noche en un hotel. Abigail asintió, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Tal vez eso sería mejor. Cuando la puerta se cerró tras Lorenzo, Abigail se hundió en la cama y rompió a llorar. Lloró por su matrimonio, por los sueños que parecían desmoronarse ante sus ojos, por la Abigail que una vez pensó que podía combinar amor y ambición. El timbre del teléfono la sacó de su aturdimiento. Era Ethan. «Abby, siento molestarte tan tarde. Tenemos problemas con un proyecto. Necesitamos tu ayuda». Abigail se secó las lágrimas y respiró hondo. «Por supuesto, Ethan. Enseguida voy». Al salir del piso, echó una última mirada a los cuadros de la pared. Millbrook, Lorenzo, su vida pasada, todo parecía tan lejano. Y Nueva York estaba delante. Abigail estaba sentada en su escritorio, mirando la pantalla del ordenador. El reloj marcaba casi medianoche, pero ella apenas se daba cuenta de la hora. Las últimas semanas se habían convertido en una serie interminable de días de trabajo que se prolongaban hasta altas horas de la noche. «Abby, ¿aún estás aquí?». La voz de Ethan la sacó de su ensueño. Levantó la vista y lo vio de pie en la puerta de su despacho con una expresión de preocupación en el rostro. «Ah, hola». Abigail trató de sonreír. «Sí, estoy terminando un informe sobre el proyecto Anderson». Ethan se acercó y se apoyó en el borde del escritorio. «Abby, el informe puede esperar hasta mañana. Llevas una semana trabajando sin parar». «Está bien», dijo ella con un gesto. «Me gusta estar ocupada». «Estar ocupada es una cosa», dijo Ethan suavemente, «y sustituir tu vida personal por el trabajo es otra muy distinta». Abigail sintió que la irritación aumentaba en su interior. «Me va muy bien con mi vida personal. Gracias por preocuparte». Ethan suspiró. «Mira, sé que estás preocupada por la situación de Lorenzo, pero enfrascarte en tu trabajo no es la solución». «¿Cuál es la solución?», replicó Abigail. «¿Quedarme en casa y sufrir? No, gracias». «¿Qué tal simplemente vivimos?», sugirió Ethan. «¿Sabes qué? Tengo una reunión mañana por la noche con posibles inversores en un nuevo restaurante. ¿Por qué no vienes? Será bueno tanto para el trabajo y distracción». Abigail dudó. Por un lado, la idea de charlar con desconocidos le daba escalofríos. Por el otro, tal vez Ethan tenía razón y ella realmente necesitaba salir de este ciclo de trabajo y autoexamen. «Está bien», dijo finalmente. «Iré». Ethan se animó. «Estupendo. Ahora vete a casa y duerme un poco. Es una orden del jefe». La noche siguiente, Abigail estaba tan nerviosa como antes de una primera cita. Se probó casi todos los vestidos de su modesto armario antes de decidirse por un sencillo vestido negro de cóctel. El restaurante resultó ser un lujoso establecimiento con vistas a Central Park. Ethan la esperaba en la entrada, impecable con un traje azul oscuro. «Estás preciosa», sonrió, ofreciéndole el brazo con galantería. Dentro ya les esperaba un pequeño grupo de gente. Ethan presentó a Abigail como la estrella emergente de nuestra empresa, lo que hizo que ella se sintiera ligeramente avergonzada. «Abigail, te presento a Verónica Chase», dijo Ethan, acercándola a una elegante mujer de unos 50 años. «Verónica es una de las principales empresarias del sector tecnológico». «Un placer», sonrió Verónica, estrechando la mano de Abigail.
Ethan me ha hablado mucho de usted. La velada transcurrió con sorprendente facilidad. Abigail descubrió que disfrutaba charlando con aquella gente inteligente y de éxito. Estaba especialmente interesada en Verónica, que parecía irradiar confianza y fuerza. «Sabes, Abigail», dijo Verónica cuando se quedaron solas en el bar, «hay algo especial en ti. Veo un gran potencial en ti». Abigail sintió que se ruborizaba. «Gracias, pero solo hago mi trabajo». Verónica negó con la cabeza. «No, es más que un trabajo. Tienes pasión, empuje, pero tienes que aprender a usarlo bien». «¿Qué quieres decir?», preguntó Abigail. «Quiero decir». Verónica se inclinó más cerca, que necesitas un mentor, alguien que te ayude a navegar por este mundo de negocios y grandes oportunidades. Si quieres, yo podría ser ese mentor para ti. Abigail sintió que su corazón latía más rápido. ¿Tú hablas en serio? Absolutamente, asintió Verónica. Piénsalo. Ahora, si no te importa, voy a secuestrarte un momento. Quiero presentarte a un par de personas interesantes. Cuando la velada llegaba a su fin, Abigail se sentía eufórica. No recordaba la última vez que se había sentido tan animada. «¿Entonces, te arrepientes de haber venido?», preguntó Ethan mientras salían del restaurante. «No, en absoluto», sonrió Abigail. «Gracias por sacarme». Caminaron por la noche neoyorquina y Abigail se dio cuenta de repente de que se sentía realmente viva por primera vez en mucho tiempo. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Sacó el teléfono del bolso y vio el nombre de Lorenzo en la pantalla. «No lo cojas», dijo Ethan de repente. Abigail lo miró sorprendida. «¿Por qué?». «Porque esta noche es tu noche», respondió él con sencillez. «Y te mereces disfrutarla sin culpas ni obligaciones». Abigail dudó un momento y luego desestimó la llamada con firmeza. «¿Sabes qué?», dijo, volviendo a guardar el teléfono en el bolso. «Esta noche es mi noche. Esta noche es mi noche». Las semanas siguientes pasaron como un abrir y cerrar de ojos. Abigail estaba de cabeza en su trabajo, pero ahora no era un escape de sus problemas, era verdadera pasión. Sentía que por fin había encontrado su lugar. Verónica demostró ser una mentora increíble. Bajo su dirección, Abigail creció rápidamente profesionalmente, aprendiendo nuevas habilidades y ampliando sus horizontes. «Tienes que aprender a ver el panorama completo», decía Verónica durante sus reuniones semanales. «Los negocios no son solo números e informes. Es estrategia, una visión de futuro». Abigail asimilaba cada palabra y sentía cómo aumentaba su confianza en sí misma y en sus capacidades. Su relación con Ethan también estaba cambiando. Cada vez pasaban más tiempo juntos, y no solo en el trabajo. Los almuerzos juntos se convertían en largas conversaciones, y las reuniones de trabajo terminaban a menudo con paseos informales por la ciudad. Abigail se sentía cómoda con Ethan como nunca se había sentido con Lorenzo. Hablaban el mismo idioma, compartían intereses y ambiciones, pero seguía pensando en Lorenzo, sobre todo por la noche, cuando se quedaba sola en su pequeño piso. Él seguía llamándola y escribiéndole, rogándole que volviera, prometiéndole que las cosas cambiarían. «Abby, por favor», le dijo en uno de sus mensajes, «sé que me equivoqué, pero podemos hacer las cosas bien, solo danos otra oportunidad». Abigail escuchaba esos mensajes con un nudo en la garganta, pero cada vez se convencía de que no había vuelta atrás. Ella había cambiado, el mundo de él seguía siendo el mismo. ¿Cómo podían estar juntos? Imelda tampoco renunció a intentar influir en la situación. Sus mensajes iban de la súplica a la acusación. «Cariño, todos te echamos de menos», escribió un día. «Piensa en tu familia, en tus responsabilidades». Y al día siguiente, «¿Cómo puedes ser tan egoísta? Le estás rompiendo el corazón a mi hijo». Abigail había aprendido a ignorar estos mensajes, pero cada uno dejaba un residuo amargo en su alma. Una noche,
Cuando ella y Ethan se quedaban hasta tarde trabajando en un proyecto complicado, él dijo de repente, «Sabes, Abby, nunca te dije esto, pero me alegro de que estés aquí. Me alegro de que eligieras esta vida». Abigail levantó la vista hacia él. En la penumbra del despacho, su rostro parecía especialmente atractivo. «Yo también me alegro», respondió en voz baja. Ethan se inclinó hacia ella y, por un momento, Abigail pensó que iba a besarla. Pero en el último momento se apartó, como si hubiera entrado en razón. «Se está haciendo tarde», dijo, poniéndose de pie. «Vamos, te llamaré un taxi». Abigail sintió una extraña decepción, pero hizo lo posible por ocultarla. «Sí, claro, gracias». Cuando llegó a casa, la esperaba un nuevo mensaje de Lorenzo. Abigail lo borró sin abrirlo. La llamada llegó en el momento más inoportuno. Abigail estaba terminando una importante presentación ante la junta directiva cuando su teléfono emitió un estridente trino. «Disculpe», murmuró, saliendo de un salto de la sala de conferencias. «¿Abby? Soy Martha, la vecina de tu suegra». Se oyó una voz excitada en el auricular. «Imelda ha tenido un infarto. Está en el hospital». Abigail sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué? ¿Cuándo ocurrió?» «Anoche. Lorenzo está con ella, pero... Abby, las cosas están mal. No solo con Imelda. He oído que el taller de Lorenzo está al borde de la quiebra». Abigail se apoyó en la pared, tratando de comprender la información. «Gracias, Martha. Iré en cuanto pueda». De vuelta en la sala de conferencias, terminó mecánicamente su presentación, sin apenas darse cuenta de lo que decía. Después de la reunión, Abigail se dirigió directamente al despacho de Ethan. «Necesito unas vacaciones», soltó desde el umbral. «Emergencia familiar». Ethan frunció el ceño. «Abby, sabes lo importante que es ahora el proyecto Anderson. No podemos...» «Ethan», interrumpió ella. «Imelda está sufriendo un infarto. Lorenzo está al borde de la ruina. Tengo que irme». Su rostro se suavizó. «Por supuesto, lo comprendo. ¿Cuánto tiempo necesitas?» «¿Una semana? Quizá 2», respondió Abigail insegura. «No lo sé, la verdad». «De acuerdo», asintió Ethan. «Manténme informada». 3 horas más tarde, Abigail ya estaba sentada en el avión con destino a Millbrook. Miraba por la ventanilla las nubes y pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Ahora debía volver al pasado que con tanto cuidado había dejado atrás. Millbrook la recibió con un cielo gris y una llovizna. Un taxi la llevó a una casa que le resultaba familiar, y Abigail se sorprendió al comprobar que aún conservaba la llave. Dentro, todo estaba exactamente igual que el día que se fue. Incluso la taza de café sin terminar de Lorenzo seguía sobre la mesa de la cocina, cubierta de moho. «¿Jesús ni siquiera limpió?», murmuró Abigail, arrugando la nariz. Se aseó rápidamente y se dirigió al hospital. En el pasillo se topó con Lorenzo, que salía de la habitación de Imelda. «¿Abby?». Parecía sorprendido y en cierto modo perdido. «¿Tú has venido?» «Claro que he venido», respondió ella, sintiendo una extraña mezcla de irritación y simpatía. «¿Cómo está?». Lorenzo se pasó una mano por la cara. «Estable. Los médicos dicen que lo peor ya ha pasado, pero necesita cuidados constantes». Abigail asintió. «Lo comprendo. Pero, ¿cómo está?». «Me he enterado de los problemas con el taller». Lorenzo soltó una risita amarga. «Las noticias vuelan, ¿verdad? Las cosas van mal, Abby. Estoy al borde de la quiebra. Quizá pueda hacer algo para ayudar». Ella se ofreció. «Tengo experiencia en planificación financiera, tal vez». «No». Lorenzo la cortó bruscamente. «Gracias, pero puedo arreglármela sola». Abigail sintió una punzada de resentimiento. «Lorenzo, solo quiero ayudar». «¿Ayudar?». La miró con amargura. «Te has ido, Abby, nos dejaste atrás. ¿Y ahora vuelves y crees que puedes arreglarlo todo?». «Yo no...».
empezó ella, pero Lorenzo ya se alejaba por el pasillo. Abigail respiró hondo y entró en la habitación de Imelda. Su suegra yacía en la cama, pálida y demacrada, enredada entre cables y tubos. «Hola, Imelda», dijo Abigail en voz baja. Los ojos de Imelda se abrieron lentamente. «Ah, la cuñada fugitiva ha vuelto», resolló. «¿Qué cargo de conciencia?» Abigail apretó los dientes. «He venido porque estoy preocupada por ti, por las dos». «¿En serio?» Imelda intentó incorporarse pero tosió. «Y yo que pensaba que estabas demasiado ocupada con tu importante trabajo en la gran ciudad». «Imelda, por favor». Abigail se acercó más. «No vamos a...» «¿No hagamos qué?» Su suegra la interrumpió. «¿Decir la verdad? Sobre cómo abandonaste a mi hijo, cómo destruiste a la familia por tus propias ambiciones egoístas». Abigail sintió que la ira le hervía por dentro. «No abandoné a nadie, solo quería vivir mi vida». «Tu propia vida», resopló Imelda. «¿Y qué hay de los compromisos, los juramentos que hiciste?» «Los votos funcionan en ambos sentidos», dijo Abigail en voz baja. «Lorenzo también prometió apoyarme». Se miraron fijamente, y el aire de la cámara pareció hormiguear de tensión. «¿Sabes qué?», dijo finalmente Imelda. «Tal vez deberías irte. Estoy cansada». Abigail asintió y se dirigió a la puerta. En la salida, se dio la vuelta. «Me alegro de que te encuentres mejor, Imelda. Me alegro mucho». Su suegra no contestó y se volvió hacia la ventana. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo extraño. Abigail se debatía entre el hospital y la casa de Lorenzo, intentando ayudar pero chocando constantemente con un muro de alienación. Una noche encontró a Lorenzo en la mesa de la cocina, rodeado de montones de papeles y facturas. «¿Me dejas que te eche un vistazo?», le preguntó con cautela. Lorenzo la miró con ojos cansados. «¿Por qué? ¿Para que te rías de cómo lo he estropeado todo?» «Lorenzo», exclamó Abigail, «yo nunca». «¿No?», se levantó, barriendo los papeles al suelo. «¿Qué hiciste, Abby? Te fuiste cuando las cosas se pusieron difíciles. Encontraste una nueva vida, nuevos amigos. Quizá también un hombre nuevo». Abigail retrocedió como si recibiera un golpe. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo voy a pensar si no?» Lorenzo se acercó, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Me abandonaste, Abby. Me dejaste sola con todo esto». «No te dejé», Abigail gritó. «Te pedí que vinieras conmigo, pero elegiste a tu madre, tu mundo familiar». «Y te elegiste a ti misma», dijo Lorenzo en voz baja. «Siempre solo a ti misma». Se quedaron allí, respirando agitadamente, mirándose a través de un abismo de incomprensión y resentimiento. «¿Sabes qué?», dijo finalmente Abigail, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. «Quizá deberíamos afrontar lo obvio. Ya no somos las mismas personas que una vez estuvimos casados». Lorenzo guardó silencio durante un largo momento y luego asintió. «Tal vez tengas razón. Pediré el divorcio cuando vuelva a Nueva York», dijo Abigail en voz baja. «Sí», respondió Lorenzo. «Probablemente sea lo mejor». Abigail sintió que algo se hacía añicos en su interior. El fin. Realmente era el fin. A la mañana siguiente, hizo las maletas y cogió un taxi para ir al aeropuerto. Antes de salir, pasó por el hospital para despedirse de Imelda. «¿Te vas?», preguntó su suegra cuando Abigail entró en la habitación. «Sí», asintió ella. «Imelda, sé que no me apruebas, pero...» «Espera», la interrumpió Imelda. Estaba equivocada». Abigail la miró sorprendida. «Siempre quise lo mejor para Lorenzo», continuó Imelda. «Pero quizá no me di cuenta de qué era realmente lo mejor para él, para los dos». Abigail sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Imelda. Eso significa mucho para mí». Se miraron, y por un momento hubo un entendimiento entre ellas que nunca antes había existido.
Cuídate, dijo Abigail, dirigiéndose a la puerta. Y tú cuídate, respondió Imelda. Al salir del hospital, Abigail respiró aire fresco. Miró hacia atrás, hacia el edificio del hospital, y luego desvió la mirada hacia las familiares calles de Millbrook. La ciudad que una vez había sido su hogar ahora le parecía extraña y distante. Un taxi esperaba en la acera. Abigail subió al coche, dio al conductor la dirección del aeropuerto y se recostó en el asiento. Cuando el coche arrancó, sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. De camino al aeropuerto, el taxi pasó por delante del parque donde había conocido a Frank. Para su sorpresa, Abigail vio una figura familiar en un banco. «Pare, por favor», pidió al conductor. Abigail sale del coche y se acerca a Frank. El artista levantó la vista de su cuaderno y sonrió. «Ah, la hija pródiga de Millbrook», dijo. «¿Otra vez volando?» Abigail asintió. «Sí, esta vez para siempre parece». Frank la miró pensativo. «¿Nuevos tiempos, nuevo hogar?» «¿Y dónde está mi hogar, Frank?», preguntó ella en voz baja. Él sonrió y le tendió una hoja de su cuaderno de bocetos. En ella había un boceto de Abigail de pie frente a un horizonte de Nueva York. «Creo que ya has encontrado la respuesta a esa pregunta», dijo. Abigail sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, Frank, por todo». Volvió hacia el taxi, sujetando el dibujo con cuidado. Cuando el coche aterrizó, Abigail echó un último vistazo a Millbrook a través de la ventanilla trasera. La ciudad se hizo cada vez más pequeña hasta convertirse en un puntito en el horizonte. En el avión, Abigail sacó el teléfono y envió un mensaje a Ethan. «Ya vuelvo, lista para lanzarme de cabeza al trabajo». Mirando por la ventanilla las nubes, pensó en lo que le esperaba. Divorcio, nuevos proyectos, tal vez una nueva relación. El futuro parecía desalentador y emocionante al mismo tiempo. Abigail cerró los ojos y se permitió sonreír.